Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión vamos a sumergirnos en uno de los temas más relevantes relacionados con el programa más reconocido de los Estados Unidos, el Seguro Social y el Fondo Fiduciario. Pues les pedimos que se queden hasta el final de este video, ya que vamos a revelar los detalles del último anuncio que realizó la Administración del Seguro Social. Un anuncio el cual nos trae los resultados correspondientes al año 2023 en relación con el Fondo Fiduciario del Seguro Social. No se olviden de darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo mediante esto es esencial para que así continuemos brindándoles las noticias más importantes. Pues el Fondo Fiduciario del Seguro Social reporta resultados desastrosos y nuevamente. Pues ese sonido chirriante y ensordecedor que salió del Capitolio durante todo el año pasado. Ese era el sonido del Congreso tocando el violín, mientras ardía el Seguro Social. Pues bueno, su cuenta de jubilación, lo más importante en esta edad, se ha acercado aún más a la insolvencia después de otro año terrible. Y esto no fue resultado de un accidente o una casualidad. Fue resultado intencional de las políticas deliberadas y desastrosas que son adoptadas por las personas que supuestamente dirigen tanto el programa como el gobierno. La Administración del Seguro Social informó que el fondo fiduciario del programa obtuvo un ridículo rendimiento del 2,4% sobre sus inversiones en el año 2023. Este fue un año en el cual otros fondos, como el fondo SP500, ganó un 26%, o sea, 10 veces más. Donde también un fondo indexado internacional, como es el fondo Vanguard Developed, ganó un 16%. Donde un fondo de bonos estadounidenses simple, como es ShareScore, ganó un 5,7%. Pero no, la Administración del Seguro Social solo obtuvo un rendimiento del 2,4%. Y es que el Seguro Social podría haber ganado el 5% simplemente transfiriendo su dinero a letras del Tesoro, el cual ganó hasta un 13%. Y es que se requirió verdaderamente de una habilidad tremenda para terminar ganando solo el 2,4% de sus inversiones el año pasado, cuando incluso hasta depósitos bancarios a tasa fija ganaban casi el 5%. Y es que para darle una idea de lo vergonzoso que es este fiasco, considere este siguiente ejemplo. Usted, todos o hasta yo, y los demás, tenemos un total de 2,8 billones de dólares invertidos en el Fondo Fiduciario del Seguro Social. Esas inversiones acaban de revelar los fideicomisarios del Seguro Social que generaron un total de 67,000 millones de dólares el año pasado. Si tan solo esos fondos hubieran estado invertidos como en un fondo de pensiones normal, que prácticamente es algo casi 100% seguro, en un fondo indexado simple o algo equilibrado de 60% acciones y 40% bonos, o en un fondo mutuo de bajo costo, habrían ganado 450,000 millones de dólares o más, dependiendo, claro, de si es que estás mirando índices globales o solo en Estados Unidos. Así que todos nos quedamos emboscados por una suma de unos 400,000 millones de dólares. Eso equivale más o menos a unos 2,200 dólares por cada persona que actualmente aporta al Seguro Social. Para decirlo de otra manera, la cantidad que perdimos equivale aproximadamente a un tercio de todos los impuestos sobre la nómina del Seguro Social que pagamos. Nada de esto es culpa de los síndicos del Seguro Social, ya que ellos están obligados por ley a invertir únicamente en fondos del Tesoro de Estados Unidos. Es que esto es culpa de un Congreso, del Congreso de los Estados Unidos, el cual aprobó esa ley en 1935 y nunca la actualizó.
a pesar de que durante los últimos 80 años aproximadamente, nuestra comprensión de los principios de inversión ha revolucionado. Esta política tiene tanto sentido como exigir legalmente que los fideicomisarios conduzcan el trabajo en un Ford Deluxe Tudor, un automóvil popular en las carreteras allá por el año 1935, y bailen el Charleston en la fiesta de oficina. Desde 1940, según los datos ofrecidos por la misma Administración del Seguro Social en su propio sitio web, el fondo fiduciario ha ganado un promedio del 5,1% anual. Eso es menos de la mitad del rendimiento promedio del 12,4% del S&P 500, un fondo indexado muy conocido. El fondo fiduciario ha tenido un desempeño inferior a una cartera de 60% de acciones estadounidenses, 40% de bonos del Tesoro estadounidense, un promedio de 4,3 puntos porcentuales por año. Le ha ido peor que a un fondo de 60-40 en 2 de cada 3 años. Esto incluye 2 de los 3 años en lo que va del milenio. La excusa original para esta absurda política de inversión es que debido a que el Seguro Social se creó en el año 1935, tras el peor colapso del mercado de valores en la historia de Estados Unidos, la gente comprensiblemente desconfiaba bastante en aquel entonces del Wall Street. Y bueno, la excusa actual es que el dinero debe mantenerse en bonos del Tesoro estadounidense, porque invertir el fondo fiduciario en acciones politizaría las inversiones. Uno pensaría que estas personas nunca habían oído hablar de los fondos indexados o de la gran cantidad de fondos de pensiones dentro del sector público en todo el país, los cuales invierten en el mercado de valores. Por supuesto que esta excusa es una tontería. La verdadera razón por la cual la clase política, de ambos partidos por si acaso, mantiene nuestros 2,8 billones de dólares atrapados en bonos del Tesoro de bajo rendimiento es para halagar las cuentas del tío Sam. Luego dicen que están conmocionados de que el fondo fiduciario se quede sin dinero en una década. Pues, ¿qué nos creen? La buena noticia es que nuestros amos políticos están trabajando en un fantástico plan para apuntalar el seguro social, aumentar nuestros impuestos, recortar nuestros beneficios y probablemente dejar el fondo fiduciario invertido igual que siempre.